Es un gusto saludarlos esta mañana. Eh, Mucho me habría gustado estar ahí con ustedes, pero en esta ocasión no fue posible. Espero que en un futuro no muy lejano podamos encontrarnos, no solo conmigo, sino con aquellos compañeros con quienes hemos hecho posible el taller Pensar desde la Episteme Ayuk, experiencia sobre la que quiero conversar con ustedes esta mañana. Bueno, como antropóloga, en diálogo con la propuesta metodológica del presente potencial de Hugo Semelman, claro, asumo una postura epistémica crítica que se ha traducido en la necesidad de construir una nueva propuesta metodológica para estar con otros epistémicamente diferentes. Parto del convencimiento que si lo que se busca es acercarse al pensamiento de sujetos históricos pertenecientes a un pueblo originario, un pueblo indígena, la estrategia metodológica para que dicho pensamiento tenga presencia no puede definirse desde la episteme occidental hegemónica. Hacerlo sería tanto como volver al supuesto que el conocimiento solo compete y se recupera en los procesos de investigación designados como científicos. En tanto, la experiencia investigativa que voy a narrarles busca recuperar las necesidades o motivaciones que tienen los sujetos para pensar. Se diseñó para ello diseñé para ello un instrumento metodológico para que emergiera la reflexión. Este instrumento es la entrevista reflexiva. Es una estrategia que busca que quienes participan se den cuenta desde dónde miran el mundo y cómo se relacionan con él. Es muy probable que no es muy probable, sino tiene vinculaciones con experiencias que ustedes pueden haber tenido en los círculos de reflexión. Quisiera subrayar lo que yo considero su especificidad. La discusión de esta entrevista reflexiva se entabla en idioma ayuk, pues aunque los participantes tienen total competencia en el idioma español como segunda lengua, se solicita explícitamente que la discusión se lleve a cabo en su idioma. Hacerlo así responde al reconocimiento que hablar en la lengua materna remite a respuestas, significados y mundos simbólicos que configuran la memoria, las representaciones y las miradas de mundo construidos en claves contextuales propias. Además, se trata de una entrevista colectiva, es decir, la pregunta se formula a un grupo de personas. En algún momento hay conversaciones individuales, pero el taller se sostiene sobre todo en el ejercicio colectivo del pensamiento, de la participación. El trabajo en la Sierra Mije y la realidad lingüística allí plantea un desafío a quien busca provocar la reflexión sobre el conocimiento que tienen de sí los propios Ayuk, para trabajar en la construcción de categorías de su propio pensamiento, ¿no? Trabajar la mayor parte del tiempo en lengua Ayuk representa un reto para descentrar la prioridad que uno mismo como investigador se atribuye o le atribuyen, dejando con ello al solicitar que discutan en Ayuk que las conversaciones fluyan y que expresen sus propias prioridades. Lo que se buscó a lo largo del taller fue provocar aperturas respecto de representaciones establecidas sobre lo que el Ayuk es o debe de ser. La intención de las intervenciones fue provocar la reflexión sobre saberes que se asumen como verdades dadas, que entran en contradicción
cuando se confrontan con la realidad cotidiana. Lo que emergió en la discusión fueron las diferentes dimensiones de la realidad sociohistórica que inciden en el Serayuk en el actual momento histórico. Una primera aproximación categorial se logró cuando los participantes del taller objetivaron, fueron ellos mismos quienes cerraron ese espacio, esta etapa, presentando una síntesis de sus principales discusiones, expresada en palabras a las que al atribuírseles nuevos significados constituían unas primeras categorías. Por ejemplo, para ellos, como condición al Hauen Hotmei, es decir, antecediendo al acto de pensar, está el Hukhi At-In, es decir, la vida que se asume como fundamento ontológico de la existencia comunal, el Serayuk. En la discusión por cómo se piensa desde este ser, emergieron dos verbos de uso común, pero que no tienen significado unívoco. Un es no wehen, que es muy cercano a un despertar, y el ne kahen, vinculado a desenredar. En este caso, desenredar lo que se tiene en el cerebro, en la cabeza. Ambas son resignificadas para referirse en lengua yuk a sus procesos de pensamiento. Es una terminología que no estaba dada a la espera de que el investigador llegue y la rescate, sino se construye al traer a la reflexión a los talleres, al presente, y es la forma como asumen los ayuk que se despliega la conciencia. Voy a presentarles un breve esquema de cómo eran las sesiones de trabajo. Bueno, quien acompaña, es decir, la investigadora, yo, formula preguntas complejas que permiten retomar las representaciones que los actores ya tienen de un hecho o de un suceso de la vida. Se trata de preguntas problematizadoras que buscan provocar desequilibrios cognitivos, es decir, propician que los sujetos tienden a moverse a las explicaciones dadas que toda cultura tiene sobre la existencia para provocar una comprensión desde la conciencia propia, pero considerando todo su bagaje cultural. La discusión, como ya referí, es en idioma ayuco. Una discusión que puede tomar 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que quienes participan requieran. El diálogo intenta estar siempre mediado por preguntas más que por afirmaciones desde la autoridad académica, tratando de distanciarme de la relación tradicional entre el que sabe y quienes no saben, es decir, una relación educativa estándar. Las discusiones se grabaron todas en totalidad y constituyen un insumo para discusiones posteriores. Se solicitaba a los participantes hacer un cierre de cada sesión. Idealmente debería analizar discrepancias y coincidencias entre las ideas trabajadas. Se sugería también identificar las palabras más recurrentes a lo largo de sus discusiones, hacer asociaciones, una forma de ejercicio pues, categorial incipiente. Lo que les pedía era que al final de cada encuentro compartieran, eso sí, en idioma español, los resultados, como la síntesis, ¿no? Y esto podría ser mediante una exposición oral, un esquema, un dibujo, un escrito. Ellos elegían cuál era la forma que les parecía más pertinente. Aquí debo señalar mi deuda con la didáctica histórica, es decir, con el pensamiento de Estela Quintal.
pero también mi necesidad de dar un paso más respecto de esta propuesta, es decir, la de Estela, para trabajar con los compañeros Ayuco. Ese es mi proceso actual, en el que desde luego media más de una o dos o tres discusiones posibles a agendar con Estela. Como señalé ya, la condición metodológica de esta investigación es trabajar con el pensamiento de sujetos históricos concretos. Esto por su vinculación estrecha con la propuesta epistémico-metodológica del presente potencial. Una doble exigencia de esta metodología es que tanto quienes investigan acompañando los procesos como quienes forman parte de los procesos sean partícipes de la lógica histórica, es decir, que puedan asumir sus propias condiciones como sujetos y puedan expresar su propio pensar en categorías históricamente pertinentes. Que sean capaces de abrir el pensamiento propio al movimiento de lo real y estar dispuestos a ir más allá de los límites que impone la naturalización del orden social. Semmelmann, más que subrayar la importancia de los fundamentos en su obra, del pensamiento científico, le interesan los hombres que hacen la historia, puesto que pretende, y lo cito textualmente, ubicar la discusión en el marco del momento histórico, que al obligar a abrirse hacia la realidad exige rescatar una tradición que privilegie el carácter protagónico del hombre frente a sus circunstancias. De ahí la centralidad de la conciencia histórica. Este planteamiento semmelmanniano pareciera remitir a un problema vinculado sobre todo al ámbito académico. Sin embargo, para Semmelmann el acto de pensar no puede estar separado de la vida cotidiana de los seres humanos cuando se asumen como sujetos. Esto plantea la necesidad de pensar más allá de los ámbitos estrictamente académicos. Así tenemos que la reflexión en la que está presente la historia concreta conduce a la conciencia que se presenta en sucesivos actos de darse cuenta, como el germen del pensar político, que permite nuevas formas de colocarse ante la realidad y de pensarla para incidir en ella. El pensar categorial para Semmelmann corresponde al pensar histórico. No es un artilugio intelectual creado desde y para la academia. Por lo tanto, es posible afirmar que el pensar histórico es la forma que adquiere el pensar político de los pueblos indígenas. No se trata de una propuesta para indianizar la epistemología o para desoccidentalizar desde una perspectiva ideológica, puesto que de acuerdo con nuestro autor, la dimensión política es la potencialidad contenida en las preocupaciones cotidianas. Esa potencialidad política, contenida en el pensamiento de los pueblos originarios, se hace presente en las diferentes formas en que buscan, conscientemente, la reproducción de su vida como colectividad, es decir, como pueblo ayuco. No es posible entender el esfuerzo y la persistencia sostenidos durante más de 5 siglos de asedio colonizador, sino como evidencia de la presencia de otra forma de racionalidad que mantiene la reproducción de la vida comunitaria. Quisiera, para ir cerrando ya, señalar una o dos categorías del pensamiento semmelmanniano que claramente pueden articularse a los modos de pensamiento y prácticas del pueblo ayú. Una de ellas es la historicidad.
Es posible afirmar que esta categoría cabe dentro de las categorías de vida y pensamiento ayuco. Para ellos el pasado es sagrado en el presente. Se da una relación de convivencia con lo que fue, pero sigue siendo sagrado para construir el futuro. Con ello me refiero, por ejemplo, a los abuelos, a los apps. No son solamente los ancianos o las personas mayores de la comunidad, aunque también lo son, sino son los ancestros. Y esos ancestros tienen vida y vigencia en el presente ayuco. Por otra parte, otro ejemplo de ello es la construcción de nuevos significados que hicieron de palabras tanto del hablar cotidiano como de la vida ritual. Es decir, las nutrieron de historicidad, les otorgaron nuevos sentidos. Otro aspecto que es realmente necesario subrayar porque está presente en la vida yuk es la noción de sujeto colectivo. Esta noción emergió en el trabajo realizado, no solo como elemento discursivo, sino como una práctica que se expresa en el énfasis que pusieron para llegar a acuerdos sobre las preguntas planteadas o para dejar abierta la discusión cuando ésta rebasaba los límites de su propia experiencia. En este sentido, es una intención de esta estrategia de trabajo que los jóvenes, quienes han participado en el taller, reproduzcan las preguntas con los abuelos y abuelas de sus comunidades. Es decir, que se recuperen esos saberes, esos colectivos que tienen absoluta vigencia en la vida ayuco. Finalmente, ya para cerrar, propongo que quienes se sintieron convocados a participar en un taller para indagar sobre su pensar, sobre su epísteme vinculada a su vida o en experiencias de formación pensadas para la recuperación de su propia cultura, expresaron su voluntad de búsqueda. Poner en acto esta voluntad implica compromiso, capacidad reflexiva y valor para deconstruir las certezas en que nos movemos los investigadores. Llevar a cabo estas tareas requiere de una apertura del propio pensamiento para evitar que quede reducido a nuevos discursos eruditos que, casi inevitablemente, pierden la vida, para decirlo en términos de Seneca. Una investigación reflexiva que acompañe y no sustituya al otro en su esfuerzo por pensar en sus propios términos, solo puede darse bajo el marco ético y político que escucha con detenimiento y se coloca al lado de los proyectos reivindicatorios de los pueblos indígenas, antes que imponer nuevos modelos de legitimación. Muchas gracias.